¿Qué tal, amigos? El gusto en saludarlos, el gusto en encontrarnos nuevamente aquí. Estamos en Eva Café, en el corazón del Villa María Shopping. Hoy para hablar de música estamos con Santiago Fiuri. Santi Fiuri a secas, creo que ya es más Santi que Santiago, él nos dirá. Santiago, agradecerte la visita, el tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gusto muy bien. recibirte. Mañanita fresca para venir a charlar acá, tomar un café en el Villa María Shopping. ¿Favorece este clima en la composición musical o es un mito? Creo que está buena la diversidad entre sol y nubes. Porque hay una cuestión del artista atormentado, ¿viste? De decir cuando está más oscuro, cuando está más lluvioso. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Se me fortalece más la inspiración. Sí. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Para mí las imágenes sí evocan cosas, sentimientos. Gracias. Y días así me parece que está dentro de todo bueno tenerlo sobre... Mirá, con Juan Calvo hablamos mucho de que nos viene muy bien para los videoclips. Claro. No sabes la cantidad de veces que salimos a grabar cosas y que vos a priori decís, está lloviendo, y él dice, vamos igual. Entonces, por lo menos en el lado audiovisual, le viene muy bien. Favorece. Yo ya sé que si está nublado, Juan tiene ganas de hacer algo. Y aparte de hacer llover en un videoclip, es carísimo. Así Sí. que lo tenés que aprovechar. Sí, sí. Ya es con manguera, Es otra cosa. Pero pensaba en esta cuestión también en base a al hecho de escribir desde el dolor. Sí. Vos tenés una canción que dice todo lo contrario, ¿no? Que esto va a estar bien. ¿Es más difícil escribir brindando esperanza o escribir desde el punto de un sufrimiento, un padecimiento? Porque son más las canciones que dicen está todo mal que las que dicen está todo bien. Para mí los dos son difíciles. Me parece que siempre es fácil hacerlo lo genuino, lo que te está pasando en ese momento. Sería muy difícil escribir algo triste estando muy contento, quizás. Claro. O realmente no. Yo pienso que a veces las canciones muy alegres o que tienen un mensaje positivo, es como si al final yo estuviera escribiéndola para mí mismo, ¿viste? Claro. Como una especie de escucharla cuando me levanto la mañana o escucharla alguna que otra vez cuando me siento un poco mal. Y, por ejemplo, fue la del abrazo, un abrazo en medicina, ¿te acordás Claro. de esa? Sí. Al Este, que la saqué el año pasado, que es cierto, es realmente muy positivo. Yo ahora hace mucho no la escucho, no escucho mi propia canción, digamos, de ir a buscarla, pero sí recuerdo que el génesis fue como una especie de pedido de mí mismo a la vida. Y- Que no significa eso si yo estaba muy feliz o no. ¿Viste? Claro. Bueno, eso es un tercer punto, una tercera posición de cierta manera, ¿no? Sí. No lo había pensado así. Ahora, ¿qué comenzó primero en tu carrera musical o en tu tarea musical? ¿Empezó la escritura o empezó la música? ¿Con qué te contactaste primero? ¿Empezaste a escribir o empezaste a tocar? Fue la música. Recuerdo muy chico siendo parte de un coro del conservatorio donde estaba ubicada la usina cultural, al frente de la biblioteca, la usina de la universidad. Y haber participado ahí un coro de muchos niños y niñas, las voces blancas. Después, más tarde, estar en la iglesia de la catedral, ver un letrero, yo con mi vieja, y que me digan, mirá, se abre un coro de niños. Claro. Entonces, bueno, entre la catequesis y ir los sábados a empezar a cantar. Sí. Y, como dicho, vale la redundancia, asistir religiosamente, ¿no? Claro. Todos los Sí, sábados a ser parte de un coro en donde empezás a tener como un rol de Claro. tu voz, empezás a aprender Claro. las respiraciones. Y fue, la verdad, que muy interesante porque tenía una maestra. Hay cosas que son como respirar, ¿no? Que uno no se pregunta por qué estoy respirando. Yo te pregunto, ¿por qué ibas a coro? ¿Qué te llevaba a ir? Y porque sos parte de un canto así grupal, es muy fuerte. Gracias. Uy, qué lujo. Muchas gracias. Pero porque vos lo disfrutabas en Porque me sí. distraigo de la media luna dulce es. Vos lo disfrutabas entonces. Era como Sí. que no te lo preguntabas. Porque uno nunca se pregunta a veces cosas que hace como lo que te decía. Nunca me pregunto por qué estoy respirando, porque si no dejo de respirar.
Sí, ¿Por yo qué creo- voy a coro? No, me parece que va por ese lado. Era La como que una primera fuerza te respuesta llevaba. Me gustaba Claro. ser parte. Es como también ir a jugar al fútbol. Yo me acuerdo de ir al Babi Alumni, ¿no? Sí, Y de repente el canto empieza como ir a jugar al fútbol. claro. Y la verdad de la milanesa es Sí. esa, estar los sábados, compartir, de paso también empezar a tener mi encuentro con Dios, ¿viste? Porque es un momento donde vos de chico quizás no le pones tanto significado, pero te hace sin querer, queriendo, vos estás tomándote un momento de silencio, un momento para agradecer, un momento de, qué sé yo, ahora me pongo a pensar y digo, fue mucho más simbólico y después también tener los campamentos, hasta que yo cambio la voz y empiezo a tocar guitarra. Ahí está. ¿Cuándo entra la guitarra? ¿Cuando hay un cambio en el tono de voz? Sí, hay un cambio en la voz y digo, no estoy cantando igual que antes. Claro. Para mí fue un poco frustrante porque, viste, Claro. era, Ah. qué sé yo, más chico, no sé, y de repente hubo un periodo en donde necesitas dejarla acomodarse, ¿no? Claro. Sí. Cambia esa voz blanca al registro nuevo, por la maduración, qué sé yo, y de repente empecé a acompañar para seguir siendo parte Claro. con la guitarra, y empecé a cantar las canciones y bueno. ¿Pero tuviste un maestro para eso o agarraste vos la guitarra y en base a una cuestión autodidacta fue? Empezó autodidacta, en el barrio también después me sumé un maestro y mi primer profesor de guitarra fue folclorero, a tal punto que yo después 12, 13, 14, 15 años empezamos a tocar en Las Peñas. Entonces era Bien. mi profesor de guitarra David Palavecino y te mando un gran abrazo. Y además hacíamos algunos shows. Ya. Salón Dorado, íbamos a Las Peñas de la Costanera o a la Cantina. Entonces ¿Qué edad era esto? yo ya tenía 14 años. Ya con 14 años habías hecho escenario. Habíamos hecho escenario y me llevaba la listita de los temas con la tonalidad que había empezado con la iglesia y con el folclore, Bien. donde las cejillas eran los temas más complicados para la guitarra. Claro. Es como el cursillo de ingreso de guitarra, ¿no? Si no pasás Sí. cejilla. Si no pasa el fa, Claro. Bueno, imposible. durísimo. Te puedo decir durísimo, digo imposible, que nunca lo pude superar. Ahora, había subido un escenario con 14 años, en este sentido no subías solo, de cierta manera, sino que eras parte de un conjunto. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que subiste solo? Que no tenías dónde apoyarte, que no tenías dónde mirar para atrás o mirar para el costado y decir, vamos bien. ¿Sabes que tengo ese recuerdo que no me lo había puesto a pensar nunca? Que David en una de esas, de la cantina, en una de esas peñas, me hace cantar un tema a mí que ya, te estoy hablando de 2015, empezó a pasar el tiempo, habremos tocado 2 años juntos o un poquito más, capaz que un poquito más raleado, ¿viste? Me acuerdo Sí. de hasta 2018, 2019. Y él me dice, cántate un tema. Y ahí canté un tema propio que yo en la iglesia me había enamorado de una amiga Bien. y le compuse un tema que fue como mi primera declaración de amor. Había sido, no sé si volvió a hacer cosas tan valientes. Pero también hacer una canción, o sea, interpretar que tu primera canción sea un tema propio también es ser valiente en ese momento, ¿no? Porque es mucho más fácil para tener éxito agarrarse del éxito de otro y decir, bueno, No, pero tengo esos recuerdos de campamentos. Claro. Era Luis Fonsi, por ejemplo. Claro. De haber cantado esas canciones. Hubo canciones claro. antes que me encantaron, que mi primera canción con la guitarra yo no me he por vencido, me acuerdo. Claro. Ay, Dios mío. Eso es una canción de fogón, por ejemplo. Es una cuestión de fogón, una cuestión de también de, no sé si de fogón, ¿viste? Esa primera canción que había aprendido con la guitarra, Claro. había sido esa. Mi hermana tenía una guitarra, marca Cielito, Bien. que ella la agarra y nunca lo profundizó a eso y quedó la guitarra Claro. en casa y fue como mi primera guitarra hasta que Bien. pude comprar otra y así. Hay un proceso que es una bisagra tal vez que tiene que ver con la voz argentina. Sí. ¿En qué proceso a voz personal te encuentra la voz? Vos vas a la voz y ya venías realizando un trabajo musical, habías entrado en un parate justamente y fue un nuevo impulso. ¿Cómo fue eso? Lo de la voz fueron 2 castings que yo voy a participar en Córdoba, pero que están muy de la mano con un momento que yo empiezo a vivir en Villanueva.
Bien. Villanueva saca concurso de cantores donde yo voy a participar. Me había ido a participar con la canción esta que te cuento, mi primera canción, a un concurso en México. Bien. Me acuerdo que es como juntar chapitas, ¿viste? Había sido mucho de esfuerzo. ¿Te habías ido a México? Me había ido a México con ese tema y volví con mucho aliento de mi colegio, por ejemplo, del barrio, de amigos, de la misma iglesia, porque la canción, yo me posturo un premio en un foro de jóvenes Sí. y la canto y gano el primer puesto. Entonces volver fue a ver la canción, cantarla en los actos, por más que no tuviera nada que ver con la temática, había realmente un apoyo. ¿Viste? ¿Pero eso es previo a Villanueva, me decías? ¿O en el mismo momento? Todo eso se fue dando, me parece, de 2018, 2016, 2018, 2019 el casting, 2018 el primer casting, mientras yo voy grabando, porque creo que la oportunidad de la voz no es nada, no sería nada si no hubiera tenido esa chance de compartir mi música casi al instante, ¿viste? Claro. Llegabas como de cierta manera en actividad. Sí. Como es como el jugador que lo llaman y está entrenando en su casa. No lo había compartido profesionalmente, pero el jugador estaba practicando contra la pared en ese momento. Claro, bueno. Y Villanueva, me hablabas del concurso de cantores, ¿es lo que se hacía en el parque en su momento? ¿Es ese? Se hacía en el parque, en un círculo así que estaban los jurados y vos llevabas reversiones y también llevé algunas canciones propias. Y estaba en el jurado Gustavo Bota, que es mi primera experiencia de discos con él, en donde, bueno, grabamos 7 temas, es como un EP más grande, ¿viste? Sí. Grabamos varios temas y la experiencia de entrar al estudio, de cómo grabar, de entender cómo se trabajaba el tema previo, la estructura de la canción, todo ese tipo de cosas que fueron muy importantes. Y Sí, fue un momento realmente bisagra, porque después de eso comparto mi música. Claro. ¿Y cuántas puertas abrió la voz en ese momento? Muchas puertas, porque uno piensa por ahí, bueno, llegaste a la tele nacional, ahora todo es para arriba. Como diciendo, no tenés que laburar más. Y en realidad no fue tan así, ¿no? Sí, yo creo que abrió muchas puertas, definitivamente. Estuvo muy bueno. Es un momento que agradezco mucho a distintos momentos así, ¿viste? De decir, haber ido al casting. Quizá que también muchos productores y productoras en Telefe han sido muy buena onda con esta de las nuevas experiencias. Había gente ¿viste? De todas las edades y de todos los caminos, y también agradecido de esos amigos que me hice, que hasta el día de hoy charlamos, que hasta el día de hoy hacemos cosas. Sí, la mayor puerta para mí en términos de la voz fue que esa noche o esas noches que me tocaron, me conecté con gente que quiso saber más de mí, quiso saber más de la música. Fue una oportunidad de cantarle a esa gente. Y en ese proceso tuvo que haber en el medio mucho silencio, ¿no? Porque nosotros a nivel Villa María nos enteramos esa noche. Claro, es que ¿Cómo fue mantener también eso en había silencio? sido muy incierto en términos de que yo participo en 2019 del casting y ese mismo año me llaman, pero se suspende y dicen que en 2020 se va a dar. Claro. Y en marzo de 2020 no se abrió el programa, llegó la pandemia. Claro. Entonces era todo qué raro todo esto. Mismo vos participabas en 2021, empezamos a grabar. Sí. Y participabas de algo que no sabías si continuaba con barbijos, con hisopados, que si te daban positivo te volvías a tu casa. Por supuesto que nosotros estábamos cumpliendo un sueño mientras el mundo estaba patas para arriba. Claro. Pero de todas maneras había una suerte de no seguridad de lo que iba a pasar. Cuando decís nosotros estábamos cumpliendo un sueño, ¿cuántos son nosotros? Y había por lo menos 200 audiciones que quedan... los compañeros. Sí, que quedan 120, pero claro, yo digo nosotros los compañeros, no digo... porque no, fui solo hasta allá. Bien. ¿Fuiste solo? Sí, fui solo. Más tarde llegaron a la audición mis viejos. Claro. Pero sí, fuimos... ¿Tus viejos cómo tomaron que te quieras dedicar a la música?
Y fue una... Porque es difícil también, Sí, ¿no? es difícil, una transición larga. Al día de hoy no lo he hablado con mi papá, sobre todo, pero tengo una sensación de que adentro suyo él tiene mucho miedo, aunque me apoye. No sé si verá esto algún día. Me parece que es una transición porque nadie se había dedicado así en la familia. Claro. Y de alguna forma sin la familia no sería posible, porque yo me siento muy acompañado, pero recuerdo preguntas como mi abuelo de yo haber estado estudiando abogacía Claro. y, che, ¿cómo viene el próximo parcial? Claro. A la pregunta de hoy es, ¿cuándo es el próximo show? Bueno. Y eso es realmente muy emocionante, ¿no? He tenido charlas con mi abuelo de la facultad, de decir bien, mi abuelo tiene 96 años, ¿no? Sigue, es de esa época, y esa época es de, che, dale, no, o no llores, viste, esas cosas. Sí, Y sí, hoy sí, sí. es emocionarse por la música, es querer ver un videoclip 2 veces, es charlar del acordeón, de cómo él laburaba en el bar en San Antonio de Litín, de cómo, digo, han cambiado las cosas, y gracias a Dios yo agradezco mucho esa transición de en algún momento tener que hablar de, che viejo, ¿les parece bien que este año no me inscriba en la facultad? Claro. Porque, nada, me parece que me gustaría darle bien a lo de Buenos Aires, un año. Claro. Y bueno, sí, pero volvé de acá 6 meses, no pasa nada, hijo. 6 meses, ¿está bien? Sí, Claro. sí. 6 meses fueron un tiempito más, y porque me parece que es una cuestión de tiempo, de poder darle un poco más de tiempo a esto. Bueno, bancarse el proceso es lo más difícil acá, ¿no? De cierta manera. Y en esa cuestión, vos te bancás también el proceso porque tenés un montón de gente que te está apoyando. Pero a veces uno mismo tiene sus batallas internas. Sí. De decir, ¿por qué sigo renegando con esto? ¿Por qué no me meto en otra cosa? Sí, Después, cuando no, seguramente es salís como- al escenario, te das cuenta que vale la pena. ¿Tuviste algún proceso así, algún momento así? No, todo el tiempo, no te voy a mentir, todo el tiempo. Todo el tiempo, y yo encima tengo como la sensación de que esto de la música, la guitarra, una Sí. canción, quiero que esté toda la vida. Claro. Pero hablando en términos económicos o de rumbos, sí, yo soy una duda caminando, ¿viste? Pero no pasa. imaginás la vida sin eso. No lo imagino sin eso, me hace muy bien. Tengo esa sensación de que a veces hay algún que otro feedback, de que no, de repente es sumamente egoísta, lo hago por mí, pero también hay mucha gente que escucha las canciones, entonces se va armando algo lindo. Llega un momento musical en donde ya, a ver, los primeros shows que tenés, está tu viejo, están tus primos, está tu tío, están los compañeros de la escuela. Llega el segundo show, todos los que fueron en el primero es como el acto de la escuela, tal vez va a la mitad. Pero hay un momento en donde empieza a ir gente que vos no conocés. Sí, ¿Cuánto Sí. significa para un músico eso? un montón. Significa mucho, la verdad, porque la gente está conectando con un momento donde, bueno, se abona una entrada, se valora una canción y es muchísimo. Yo nunca quiero olvidarme, quisiera nunca olvidarme, mejor dicho, de decir, gracias por venir, ¿viste? Gracias por venir. Es un montón compartir un fogón, una canción, un coro, con la gente que asiste, sí. ¿Tenés algún filtro o alguna opinión? No importa, no hace falta que me lo digas o no, Sí. si existe. Pero ¿tenés alguna opinión sincera de alguien que te diga, che, mirá, esto no va? Porque amigos que te apoyan para no herirte y decirte, che, está buenísimo, la verdad, metele para adelante. Y de repente aparece uno que te dice, che, mira, me parece que esta no es. Totalmente, totalmente. ¿Tenés un puntal así que diga, che, esta persona me dio el ok o me banco esta crítica? Porque a veces uno en este proyecto tiene pocas críticas, porque tal vez no se animan, porque tal vez como uno ama mucho lo que hace, tampoco las siente así. Para mí es fundamental Claro. poder charlar de ese tipo de cosas y que haya gente que en tu círculo te pueda decir o dar una opinión. Sí, es fundamental.
Existe gente que te dice entonces, Sí, que te diga, totalmente. che, fíjate que por acá. Ahora, De hecho, a veces no es del círculo, a veces no es del círculo, y yo lo recibo muy bien. Por ejemplo, la otra vez me hablé con un productor acá de un... Bueno, hace muchos eventos en Villa María. bien, Me dice, yo te he ido a ver muchas veces. Yo no nos conocíamos, no claro. tenía idea que me había ido a ver tantas veces. Y me dice, sí, te fui a ver a Villa Armani, a este teatro, porque mi novia me dijo. Y en la última vez, le digo, dice, la última vez que te vi, hablaste mucho. Dice, "Dale". Y yo le digo, gracias, no sabes cuánto lo tomo, porque hay veces y veces que vos tenés ganas de presentar más un disco, hay Claro. veces que más un show de canciones y Sí. hay que tenerlo en cuenta para crecer, ¿viste? Claro. Me parece que está buenísimo. Yo reconozco encima que a veces se me va la mano presentando alguna que otra canción o esto que hicimos en el Fabio el otro día, Sí, de hacerlo como tan living, tan presentación, claro. que nada, te olvidas de que realmente estás mostrando música. Claro. Sí, esa es una pálida que la recibo. Claro, ¿no? Bueno, a la vez es el hecho de sentirse en confianza con el público, ¿no? Lo que te lleva a hablar más o a hablar menos, ¿no? Sí, Porque si creo no, no que sería sí. fácil. Pero del otro lado, yo como espectador, digo, entre lo que hablo y hablo y hablo y hablo, me robó una canción. Claro. La verdad que me están debiendo. Ahora, hay cuestiones que se fueron dando ahora, en el último tiempo, videoclip con los Tequis, acompañar, compartir este escenario con Drexler. ¿Cómo se da eso? ¿Llegaste vos y dijiste, ¿qué tal soy Santi? ¿O escucharon tu música? ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, son realmente situaciones distintas sí, fueron situaciones muy distintas con los Tequis. Por ejemplo, yo los empecé a seguir en Instagram hace unos años. De decirte 4 años, 5 años atrás, Sí. o más quizá, en donde escuchar las canciones, escuchar al Manjín también, Seba López, en versiones solistas, en versiones con Claro. otros artistas. Y cruzaron unos carnavales gigantes y, ¿cómo andás, Seba? Soy Santi, Fury, una vez nos escribimos. Sí. Pero sí, Manjín me dice, si yo escuché tu disco, me encanta. Y esas cosas así son Claro. gratas sorpresas, gratas Claro. sorpresas. También pensar que, o sea, porque escuchar tu disco significa que hay una cantidad de tiempo invertida, ¿no? Sí. En una escucha activa, porque una cosa es un disco que esté sonando en el fondo y uno salió a colgar la ropa y entró de nuevo, y otra cosa es una escucha activa, ¿no? Sí, una escucha activa, también una generosidad en decirlo, Claro. en decírtelo y la buena onda de él, ¿viste? Así que repitieron en Villa María repitieron y me invitaron a cantar por primera vez, después en el festival y teniendo un ida y vuelta lindo, porque era venir a Villa María y quizás compartir, ¿no? Entonces, sí. No, estoy pensando también en Mar del Plata con Drexler, pero también en un escenario como el del Festival de Peñas, que son monstruosos, ¿no? Sí, Son sí. gigantescos. ¿Hay noción del tamaño en eso? Es grande, realmente es grande. A veces te da como un poco de vértigo. Claro. Pero yo tengo la sensación de que las primeras frases después vas entrando en una sintonía que es como otro tiempo, ¿viste? Claro. Hay otro universo ahí de sensaciones donde por ahí el miedo sigue estando, pero está también muy fuerte presente esa emoción de estar viviendo la música en vivo. ¿Y por qué la gente se prende en los festivales? Porque una cosa es pagar la entrada Sí. para un artista en especial y otra cosa es pagar la entrada para una noche festivalera, por ejemplo. Y vos ya salís ahí con otra cuestión porque sabés que el público no es 100% tuyo. En Sí. realidad ningún artista de la noche puede decir Sí, que es 100% suyo el totalmente. público. Pero creo que la gente se prende porque sabe a lo que va. Sabe lo que va. Realmente a mí me parece muy, muy bonita la diversidad en la grilla. Que muchas veces encontrás grillas todas muy de un solo género o grillas de diversos géneros y ahí está lo rico también, claro, de poder encontrar canciones de este estilo, canciones de este otro estilo y que el denominador común sea, bueno, vine a una noche del Festival Internacional de Peña, como público sabes qué vas a recibir.
¿Y cuánto pensaste vos previamente a subir al escenario del Festival de Peñas? ¿Cuántas veces fuiste al festival antes? ¿Cuántas veces pasaste por el frente del Anfi? ¿Lo imaginaste? Muchas veces, la verdad que muchas veces de muy chico, desde ir a verlo a que hace ya ese sketch, teatro musical, piñón fijo, ¿no? Claro, Pensando en los géneros, desde él, que no tenía techo el festival, el anfiteatro, Claro. digo, hasta mi primera banda de rock, No Te Va a Gustar. Yo tenía 12 años y fuimos con amigos a tirar la bandera ahí. Claro. ¿Pero vos te imaginabas arriba todo este tiempo? La verdad que no, la verdad que No, no. Llegó no más imaginabas tarde. todavía que... No, la verdad que no. Llegó más tarde, esos sueños llegan más tarde. Como que uno va alimentando en el camino esas cosas, porque, no sé, decirte, ni siquiera en la historia más reciente que es estar en Villanueva, cuando yo gano el concurso, digamos, esa noche que toca Giancarlo con toda su banda, Sí, yo toco tipo 4 de la tarde claro. y Sí, sí, Giancarlo sí. tipo 12 de la noche. Sí, 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 me acuerdo. Y ahí, no te voy a mentir, no había todavía el sueño de tocar en el Anfi, ¿no? Claro. No estaba, porque son cosas que no me imaginaba. Pero después empieza a llegar, decir, che, qué gana de, mirá, estoy compartiendo un disco, ¿qué Claro. sería si me postulo? Y me postulé me he postulado al concurso de nuevos, puede ser nuevos talentos Sí, sí, del sí, sí. anfiteatro. Sí, sí, sí. A esa edad ya me estaba postulando. Claro. Sería, Claro, pero yo estoy pensando, sí, a ver, y como cierre en permiso. realidad, por favor, como cierre. Yo estoy pensando en que hay una cuestión de... Hay una comparativa de notas que yo hago de las que he tenido acá, que esto no se hace en realidad, pero tengo que ser sincero, que vos me decís que tocabas solamente por el placer de tocar, y que ibas a ver una banda solamente por el placer de disfrutar la música, que no pensabas en el escenario como, ay, quiero estar yo, a eso apunto yo. Entonces lo que yo presumo acá es que el deseo mayor tuyo es hacer música y compartir. Entiendo que no importa dónde. Y me da la sensación del cura, vos has ido seguramente a misas cuando fuiste a la iglesia, de ese cura que si hay 500 en la iglesia, así como si hay uno, da la misa con la misma emoción y con el mismo respeto. Y eso es lo que yo entiendo, que vos lo que querés, básicamente, en realidad es hacer música y compartirla, no importa dónde. Es lo que yo siento, porque no pensaste en, yo hago música porque quiero que el mundo conozca, porque quiero estar en este escenario y mi sueño es tocar acá y mi sueño es... Eso es lo que yo estoy sintiendo, no sé si estoy en esa sintonía. Me encanta, me encantaría. Hay días que sí, me encanta pensarlo, me encanta que así sea, ¿no? Hay días que recién hablamos, el proceso, las ganas que haya cosas que sucedan, pero no dejo de ser, sí, ese que admira la música, que disfruta estar ahí. La verdad que sí, la verdad que sí. Brindo por eso que acabas de decirlo. De hecho lo tomo para recordármelo, ¿viste? Uno a veces se da cuenta que exterioriza las cosas que tenés adentro en una conversación de café sin querer. Por eso es tan bueno compartir un café, ¿viste? Porque Sin duda. es una especie de terapia también. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, justamente ese hecho, porque sucede con determinados artistas, a veces de decir, bueno, ya llegué a este escenario y no voy a bajar a ninguno o me voy a fijar en dónde voy a tocar porque ya toqué en este. Claro. Y en realidad creo que eso es encasillarse cuando nadie te lo está pidiendo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hay seguramente una conversación de producción. Claro. En este caso yo muchas veces converso conmigo mismo, ¿viste? Claro. Pero es cierto que a veces la peor cárcel es de uno mismo y privarte de vivir cosas como... Hay muchos escenarios en Villa María, ¿viste? Sí, sí, sí. El sí, festival es uno, pero después tenés espacios como el Centro Cultural, el Rito, Regio, Custom Bar, Sí. y así podés decir, vos mismo te estás, por ejemplo, perdiendo por cierto Claro. género, Claro. por prejuicio de lugar, y no, me parece que Y que en realidad llegaste al anfiteatro de cierta manera por haber estado en todos esos antes previamente, ¿no? sí, totalmente. Hay una época que yo me da pena no haberlo vivido, pero que la viví como espectador, que fue la de la Casa Polaroid.
Sí. Lo viví como espectador y en ese momento quizá no, o sea, me da pena, pero lo entiendo por qué no lo viví. Claro. Porque en ese momento yo no agarraba la guitarra para... En ese momento yo estaba más del lado de poder ¿viste? Escuchar, mirar un show. Pero hubo toda una cultura en Villa María que fue fundamental, ¿no? Para, junto a la Universidad Nacional de la Mano, con la carrera de música, digo, muchos espacios donde se fue construyendo algo que hoy se ven resultados. Sí, sí, estoy pensando en esos espacios, bueno, pensando en Polaroid, pensando en Mundo, más viejos hay todavía, ¿no? Si pensás La Brújula, Néctar, Octavo Pecado, en donde lo destacado de eso, lo que se valoraba es que el escenario era escenario solamente porque estaba delimitado o dicho, no había un escalón por encima del resto. Claro. Y creo que eso también marcaba un hecho de compartir lo musical, de la horizontalidad misma, ¿no? Del artista cercano, o que el artista es el que tenemos al lado, y eso estaba bueno, porque no había una cuestión de una separación del escenario con respecto a la gente, ¿no? Sí, es verdad, hay lugares que tienen escenarios muy altos. Claro. La verdad que sí. Y cuando está como el patio de casa, digamos. Claro. Está yendo a escuchar algo que está cercano. Coincido, me encanta eso. Tengo así como los recuerdos ahora de este año, de haber ido a tocar a algunos lugares que tienen esa dinámica. Y hay otra esencia, realmente hay otra esencia. Sí. Santi, la verdad que se ha pasado volando el tiempo. Quiero agradecerte. Gracias a vos. Gracias a vos por esta charla, reflexión, estas preguntas, por tu tiempo, también el canal. Por favor. Y bueno, me estoy evitando con estas últimas preguntas al final ir a terapia. No. ¿Tanto así? No hay que evitar, hay que ir igual. Hay que ir. Sí. Che, muchas gracias. Gracias. Gustazo. Santi Fiori con nosotros en una charla que si recién llegás la podés ver a través de las redes de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana.